El helicóptero aterrizó en la terraza acristalada como un pájaro metálico herido, sus aspas cortando el aire enrarecido del corazón de la ciudad. Elena Duarte descendió con la fría elegancia de quien había transformado cada movimiento en una estrategia empresarial. Pero hoy sus pasos tenían un peso diferente. El sobre sellado en sus manos temblaba imperceptiblemente. Abajo, Miguel Araujo sostenía un metrónomo de madera desgastado entre sus dedos oscuros, intentando seguir el ritmo de una suave melodía. Su voz profunda y cálida resonó por el pasillo. «Mira, Rafa, el corazón de la música nunca deja de latir, igual que el tuyo». Rafael, de 7 años, estaba recostado en el sofá de cuero italiano, pero sus ojos brillaban con una curiosidad que ni siquiera los últimos 6 meses de tratamiento habían podido saciar. Sus pequeñas manos marcaban el ritmo del metrónomo en el aire, como si dirigiera una orquesta invisible. Elena entró en la habitación y el silencio se apoderó de ella como una niebla. Su médico particular, el doctor Méndez, la siguió con una expresión que conocía bien del mundo empresarial. La mirada de quien está a punto de dar una mala noticia sin rodeos. 3 meses, dijo, yendo directo al grano. La leucemia refractaria no respondió al último protocolo. Intentamos todo dentro del estándar. Miguel sintió que el metrónomo se le escapaba de las manos. Rafael dejó de dirigir su orquesta imaginaria. Elena procesó la información como si fueran datos de una hoja de cálculo, pero su voz salió más ronca de lo habitual. ¿Opciones? La única salida requerirá un donante de médula ósea compatible y tiempo. El doctor Méndez hizo una pausa. Precisamente lo que usted no tiene. El metrónomo de Miguel marcaba los segundos en el suelo de mármol. Cada tic, un latido perdido en el tiempo que se esfumaba como arena. Rafael miró a la maestra, luego a su madre, y preguntó con la aterradora facilidad de los niños. El metrónomo se detiene cuando termina la canción. ¿Y si el mío se detiene primero? La mansión de Elena era una maravilla de automatización. Luces que se ajustaban a su estado de ánimo. Una temperatura que anticipaba sus necesidades. Cortinas que bailaban con el clima. Pero ninguna tecnología podía automatizar el incómodo silencio que se había instalado desde su diagnóstico. Elena había transformado su dolor en hojas de cálculo. Creó carpetas digitales organizadas por fechas, médicos y tratamientos probados y fallidos. Cada prueba se convirtió en un gráfico, cada síntoma en una variable a optimizar. Era su forma de mantener el control cuando todo se desmoronaba. Miguel observaba todo esto con la paciencia de quien aprendió desde pequeño que la vida no viene con un manual de instrucciones. Nacido y criado en las afueras de la zona sur, hijo de una criada y un obrero de la construcción, había descubierto en la música el único territorio donde podía ser rey. El metrónomo que llevaba era una herencia de su padre, lo único de valor que Seu Juan le había dejado, además de las lecciones de dignidad y trabajo honesto. «Profesor Miguel, ¿podemos poner esa canción de la película hoy?». Rafael interrumpió los pensamientos del joven de 28 años, quien inicialmente había sido contratado como tutor académico, pero se había convertido en mucho más: un confidente, un cuidador y la única persona capaz de sacarle una sonrisa genuina al niño. «Claro, campeón. Pero primero, ¿qué tal si creamos nuestra propia melodía?». Miguel se sentó al piano de cola que decoraba la sala principal, un Steinway que había costado más que todos sus salarios juntos. Sus dedos se deslizaban por las teclas con naturalidad, creando acordes que parecían hablar al ritmo del corazón de Rafael. Elena observaba desde lejos, siempre desde lejos. Emprendedora de éxito a los 35 años, había construido su imperio tecnológico basándose en una filosofía sencilla: confiar solo en los datos, nunca en los sentimientos. El traumático divorcio de 2 años antes no había hecho más que confirmar su teoría. Pero últimamente, algo inquietante había estado sucediendo. Cuando Miguel tocaba, cuando su voz profunda llenaba los rincones vacíos de la casa, ella sentía una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. «Mamá», la llamó Rafael una tarde, «¿por qué no escuchas música con nosotros?». Elena se detuvo en medio del pasillo, con la tableta en la mano, como siempre. «Estoy ocupada, cariño. Tengo que atender algunas cosas importantes».
¿Más importante que la música? La inocente pregunta tocó una fibra sensible. Miguel, que estaba organizando partituras en una mesa cercana, fingió no oír, pero su postura se tensó. Esa noche, después de acostar a Rafael, un ritual que había delegado en Miguel meses atrás, Elena encontró al profesor sentado solo al piano, tocando una melodía melancólica que ella nunca había escuchado antes. «¿Qué canción es esa?», preguntó, sorprendiéndolos a ambos con su presencia. Miguel dejó de tocar. «Estoy componiendo algo. Para Rafa. Es triste. No es triste. Es esperanzador. Pero con un poquito de dolor, porque toda verdadera esperanza nace del dolor». Elena se acercó unos pasos. «¿Y dónde aprendiste esa filosofía?». Miguel sonrió, y por primera vez ella notó cómo su sonrisa le transformaba el rostro por completo. «En la favela donde crecí, doña Elena. Allí, la esperanza no es un lujo, es supervivencia». Ella se irritó ante la familiaridad, pero no dijo nada. Algo en su forma de hablar, sin pedir permiso para existir, sin disminuirse ante su poder y su dinero, la desarmó. «El metrónomo de tu padre», señaló el objeto sobre el piano. «Cuéntamelo». Miguel acarició la madera desgastada. «Mi padre trabajaba en la construcción durante el día y era músico de fiestas por la noche. Murió cuando yo tenía 15 años, pero antes de eso me dijo: hijo, la vida es como un metrónomo. Tiene momentos rápidos y momentos lentos, pero hasta que la música se detiene, tú llevas el ritmo. ¿Qué pasa si la música termina? Luego componemos una nueva». Elena sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de admiración e irritación. ¿Cómo podía alguien con tan poco sonar tan bien? Más tarde, en su habitación, abrió su portátil para seguir investigando tratamientos experimentales, pero sus manos se detuvieron en el teclado al oír un ruido proveniente del piso de abajo. Rafael se había despertado y estaba hablando con Miguel en el pasillo. «Profesor, el metrónomo se detiene cuando termina la música. ¿Y si el mío se detiene primero?». La voz de Miguel estaba llena de una ternura que ella nunca había escuchado dirigida a su hijo. «¿Sabes qué pasa cuando se para el metrónomo, Rafa? Otro músico retoma el ritmo y continúa la canción. Y hay algo más. Quienes aman de verdad nunca dejan que la música se detenga del todo». Elena cerró su portátil. Por primera vez en años no podía trabajar. El Banco Nacional de Médula Ósea ocupaba un edificio sombrío en el centro de la ciudad, con pasillos que olían a desinfectante y esperanzas postergadas. Elena llegó acompañada de 2 abogados y un maletín lleno de documentos que acreditaban su capacidad para pagar cualquier tratamiento en cualquier parte del mundo. «Señora Duarte», fue directa la coordinadora médica. «Entiendo su situación y su situación financiera, pero el sistema de compatibilidad de HLA no funciona con la lógica del mercado. Explícame entonces cómo funciona». Contamos con aproximadamente 300.000 donantes registrados en Brasil. La compatibilidad de su hijo requiere una combinación muy específica de marcadores genéticos. Ya hemos cruzado todos los datos. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y fuera de Brasil? Los registros internacionales suman alrededor de 38 millones de donantes. Ya hemos realizado la búsqueda. El abogado principal de Elena intervino. «Mi cliente está dispuesto a financiar una campaña internacional de reclutamiento de donantes». El doctor suspiró. «El dinero no cambia la genética, doctor. E incluso si encontráramos un donante compatible hoy, el proceso de activación, las pruebas de confirmación y la logística internacional tardarían al menos 2 meses. No tiene ese tiempo». Elena salió de la reunión con una sensación desconocida, una impotencia total. Por primera vez en su vida, había un problema que su dinero no podía resolver. De vuelta en la mansión, encontró a Miguel enseñándole a Rafael a tocar una versión simplificada de Imagine al piano. El niño estaba visiblemente más débil, pero sus deditos persistían en las teclas. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó Miguel cuando Rafael fue a buscar agua. Elena lo miró fijamente. Era extraño cómo se había convertido en la persona a quien le contaba las noticias importantes. «No hay coincidencias, ni aquí ni en el extranjero.
Miguel asintió sin mostrar signos de desesperación. ¿Y las otras opciones? El hospital privado sugirió cuidados paliativos, una forma elegante de decir que debemos aceptar lo inevitable. ¿Aceptarás? La pregunta estaba llena de desafío, y Elena notó que él había dejado de llamarla Doña Elena. No tengo elección. Siempre tenemos una opción. La pregunta es si tenemos el coraje de tomar decisiones difíciles. Elena lo observó. Miguel estaba concentrado en organizar las partituras de Rafael, pero había una tensión en sus movimientos que ella no podía descifrar. ¿Qué tipo de elección harías en mi lugar? Miguel dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró fijamente. Si fuera mi hijo, haría lo que fuera. Absolutamente lo que fuera. Aunque sabemos que no hay donantes. ¿Quién dice que no los hay? Simplemente aún no se han probado. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Miguel se levantó y se acercó a una pila de periódicos sobre la mesa de centro. Los hojeó hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña nota a pie de página en una página interior. Leí esto ayer. Una niña de 5 años en Porto Alegre necesitaba médula ósea. La familia organizó una campaña de tipificación rápida en estadios de fútbol. En 3 semanas analizaron a 50.000 personas. Encontraron 4 compatibles. Elena leyó la nota. Era cierto. Pero eso fue suerte. No fue suerte. Fue estrategia, organización y la valentía de intentar lo imposible. Miguel se acercó. Tienes recursos con los que esta familia jamás soñó. La diferencia es que ellos tenían algo más. La voluntad de poner su mundo patas arriba por su hijo. Las palabras le dieron a Elena un golpe. Ella, que se enorgullecía de su determinación, estaba siendo tildada de cobarde por un profesor de música de las afueras. ¿Y crees que yo no tengo esa disposición? Creo que tienes miedo de parecer vulnerable, pero salvar a Rafa requerirá que bajes la guardia y pidas ayuda a desconocidos. La pregunta es, ¿estás listo para eso? Rafael regresó corriendo de la cocina, interrumpiendo la tensa conversación. Profesor Miguel, ¿puedo poner esa canción de la película de robots? Miguel sonrió y ayudó al niño a sentarse al piano. Claro, campeón. ¿Pero recuerdas lo que enseño? La música no se trata solo de pulsar teclas. Se trata de ponerle corazón, añadió Rafael emocionado. Elena los observaba. Miguel se había convertido, sin que ella se diera cuenta, en la figura paterna que Rafael nunca tuvo. Y por primera vez, se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que puse todo mi corazón en algo? Esa noche, sola en su oficina, Elena abrió una nueva carpeta en su computadora. No se llamaba leucemia, datos médicos. Tenía otro nombre. Proyecto Compaso, salvando a Rafael. Por primera vez, no planeaba con la cabeza. Planeaba con el corazón. Miguel se despertó a las 5 de la mañana con una idea clara en la mente, como el amanecer. Había pasado la noche pensando en su conversación con Elena, y algo había empezado a tomar forma. Un plan audaz que combinaba su experiencia organizando eventos culturales en la comunidad con la urgencia desesperada de salvar a Rafael. Bajó a la cocina de la mansión y empezó a preparar café. Un ritual que había traído de casa y que, sorprendentemente, Elena había llegado a apreciar. El intenso aroma llenó la habitación cuando ella apareció, todavía en bata, con el pelo suelto por primera vez desde que la conoció. «No dormiste», observó. «He dormido lo suficiente como para tener una idea». Michael sirvió 2 tazas. «Pero te va a parecer una locura. Últimamente, lo que parece sensato no funciona». «Habla». Miguel acercó una silla y se sentó a la mesa por primera vez. Siempre comía de pie o en la cocina del personal. Elena notó el cambio, pero no hizo ningún comentario. La campaña de Porto Alegre funcionó gracias a 3 factores: volumen, velocidad y atractivo emocional. Hicieron pruebas a mucha gente rápidamente, y la gente se involucró porque se identificó con la historia. Continuar. Tienes algo que ellos no tenían, recursos para hacerlo a escala nacional. Y yo tengo algo que puede marcar la diferencia: conocimiento para movilizar a la comunidad. Elena arqueó una ceja. ¿Qué clase de conocimiento? Miguel sonrió. Crecí organizando lecturas de poesía, festivales callejeros y campañas navideñas para niños.
Aprendí que para conmover a una multitud se necesitan 3 cosas: una causa más grande que uno mismo, una forma sencilla de ayudar y un símbolo que perdure en la memoria de la gente. ¿Y cuál sería el símbolo? Miguel entró en la sala y regresó con el metrónomo. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, donde su tic-tac se amplificó en el silencio matutino. Este ritmo. La idea es simple. Quien acepte hacerse la prueba está donando su ritmo para mantener viva la música de Rafael. Creamos un video de Rafa tocando el piano con el metrónomo, pidiendo a la gente que donara sus ritmos. Elena lo observó. ¿Y dónde haríamos estas pruebas masivas? Universidades, estadios, estaciones de metro, centros comerciales, lugares donde ya se concentra mucha gente. Instalamos puntos de recogida express, los registramos de inmediato y los enviamos al laboratorio. Esto cuesta mucho dinero, lo sé. ¿Pero no tienen una empresa tecnológica? Podemos crear una aplicación para programar recolecciones, un sistema logístico, colaboraciones con laboratorios. Elena se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la cocina, su forma de procesar ideas complejas. La cuestión jurídica, hay un precedente. La campaña de Porto Alegre fue completamente legal. Es más, podemos documentarlo todo y crear un modelo replicable para otros casos. La cuestión de la imagen. Miguel la interrumpió con una nueva firmeza en la voz. Con todo respeto, señora Elena, si le preocupa su imagen cuando su hijo se está muriendo, quizás el asunto sea prioritario. El silencio que siguió fue tenso. Elena se detuvo y lo miró fijamente. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque alguien necesita atreverse. Rafa no tiene tiempo para la diplomacia ni para el orgullo herido. La frase quedó suspendida en el aire como una cuerda de violín estirada al máximo. Elena sintió ira, luego admiración, y luego algo que no pudo identificar. ¿Qué pasa si no funciona? Si no lo intentamos, definitivamente no funcionará. En ese momento apareció Rafael en el pasillo, todavía en pijama, arrastrando los pies más lentamente de lo habitual. «Buenos días, mamá». «Buenos días, profesor Miguel». Se fijó en el metrónomo sobre la mesa. «¿Están tocando música tan temprano?» Miguel se agachó a la altura del niño. «Estamos planeando un proyecto especial. ¿Qué tal si desayunamos primero?» Mientras preparaba el brindis para Rafael, Miguel continuó explicándole el plan a Elena. Etiqueta. Dona tu brújula. Videos sencillos, historias reales, llamadas a la acción claras, microinfluencers locales, radios comunitarias, colaboraciones con universidades. «Ya has pensado en todo», observó Elena. «Me pasé la noche pensando. De hecho, llevo pensando desde que Rafa preguntó si su metrónomo pararía primero». Rafael, entre bocado y bocado, preguntó: «¿Estás hablando de mí?» Elena y Miguel se miraron. Era la primera vez que planeaban algo juntos como socios. «Estamos pensando en una manera para que mucha gente pueda ayudarte, campeón», explicó Miguel. «¿Cómo qué?» «¿Recuerdas cuando organizamos aquel concierto benéfico en la escuela? Vino muchísima gente, todos donaron un poco y pudimos renovar la biblioteca». Rafael asintió emocionado. «Es similar, solo que en lugar de dinero, la gente donará algo diferente. Donarán la oportunidad de que mejores». Elena observó la conversación y se dio cuenta de algo que la impactó. Miguel hablaba con Rafael de asuntos serios sin mentir, pero tampoco sin asustarlo. Era un don excepcional. «¿Puedo ayudar con el proyecto?», preguntó Rafael. «Claro», dijo Miguel con una sonrisa. «Serás la estrella principal». Después de que Rafael fue a ver dibujos animados a la sala, Elena y Miguel se quedaron solos en la cocina. «Hay algo que no te dije», dijo Miguel mientras lavaba los platos. «Este plan tiene muchas posibilidades de fracasar. ¿Por qué me cuentas esto ahora?» Miguel se secó las manos y se volvió hacia ella. «Porque si vamos a hacerlo, hagámoslo bien, sin ilusiones, pero también sin rendirnos antes de intentarlo». Elena lo observó. Había algo diferente en él desde su conversación de la noche anterior. Una determinación nueva, casi paternal. «De acuerdo», dijo finalmente. «Probemos tu plan imposible». Miguel sonrió, y ella notó cómo todo su rostro se transformaba cuando sonreía de verdad. «Una última pregunta», dijo Elena. «¿Por qué te importa tanto? Rafael no es tu hijo».
Miguel se quedó en silencio un largo rato, mirando hacia la habitación donde Rafael veía dibujos animados, tarareando suavemente. ¿Quién dijo que no lo es? La respuesta llegó con tanta naturalidad que Elena sintió un vuelco en el pecho. Por primera vez, comprendió que no estaba contratando a un empleado para salvar a su hijo. Estaba formando una familia. 3 semanas después, São Paulo se había transformado en una sinfonía de esperanza coordinada. En las estaciones de metro, voluntarios con camisetas con metrónomo guiaban las filas organizadas. En las universidades, estudiantes de medicina realizaban colectas improvisadas entre los recreos. En los centros comerciales, había puestos de prueba junto a las zonas de restauración. El hashtag Donate Your Compass se viralizó de forma natural, sin publicidad. El sencillo video de Rafael tocando el piano, con sus pequeñas manos siguiendo el metrónomo, mientras explicaba con palabras infantiles por qué necesitaba a alguien con sangre similar, fue compartido 2 millones de veces en su primera semana. Miguel coordinaba las operaciones desde una oficina improvisada en la planta baja de la mansión, que Elena había convertido en centro de mando. Mapas, hojas de cálculo de logística, teléfonos sonando constantemente. Había descubierto un talento inesperado para la gestión de proyectos a gran escala. Zona Este, 2.300 recolecciones hoy, informó Carla, una de las voluntarias. ABC Paulista, 1.800, Centro, 1.500. Elena, al otro lado de la mesa, coordinó los aspectos tecnológicos y legales. La aplicación que desarrollaron en colaboración con su empresa permitió programar citas, localizar los centros de pruebas más cercanos y monitorear en tiempo real el número de donantes examinados. ¿Los laboratorios pueden procesar esto?, preguntó. 3 laboratorios privados se unieron a la alianza sin costo alguno, respondió Miguel, y la red pública permitió el procesamiento prioritario. Lo que más impresionó a Elena fue la respuesta de la gente. Familias enteras acudieron para hacerse la prueba. Grupos de amigos organizaron una salida de fin de semana. Las empresas dieron tiempo libre a sus empleados para participar. En la segunda semana, ocurrió algo inesperado. Empezaron a aparecer metrónomos espontáneamente por toda la ciudad. Los escaparates de las tiendas de música los exhibían con carteles de «Dona tu brújula». Las radios emitían 60 segundos de silencio, con solo el tic-tac de fondo, seguidos de información sobre los puntos de recogida más cercanos. Esto se está convirtiendo en un movimiento social, observó Elena una mañana mientras veía las noticias. Miguel estaba en el suelo de la sala, jugando Lego con Rafael, quien había tenido una semana difícil con síntomas. Los movimientos sociales surgen cuando la gente se ve reflejada en la historia, respondió, mientras ayudaba a Rafael a construir un castillo. Todos hemos perdido a alguien o hemos tenido miedo de perder a alguien. Rafa se convirtió en un símbolo de cada niño que merece una oportunidad. Helen los observaba. Rafael estaba visiblemente más delgado, pero su sonrisa permanecía intacta cuando estaba con Miguel. Había algo en la forma en que la maestra interactuaba con él, presente, atenta, pero despiadada, que hacía que el niño se sintiera normal a pesar de todo. «Profesor Miguel», dijo Rafael concentrándose en los bloques, «cuando mejore, ¿podré ayudar a otros niños como yo?» «Claro, campeón, pero ya estás ayudando». «¿Cómo?» Miguel mostró la tableta con las estadísticas de la campaña. «Mira, gracias a tu historia, 47,000 personas se inscribieron como donantes de médula ósea en 3 semanas. Aunque no sean compatibles contigo, podrían serlo con otros niños». Rafael procesó la información con la seriedad de los niños que maduran rápidamente. «Entonces, aunque mi metrónomo se detenga, ¿la música continúa para otras personas?» Elena sintió una opresión en el pecho. Miguel acarició el cabello del niño. «La música siempre continúa, Rafa, siempre». Al final de la 3ª semana, la aplicación registraba cifras impresionantes. 89,000 personas examinadas, 47. 0 nuevos registros en el Banco Nacional de Médula Ósea y cobertura mediática espontánea en 12 países. Pero no hubo partidos para Rafael. Elena estaba en la cocina, tomando su tercer café de la noche, cuando Miguel bajó. Eran las 2 de la mañana y no podía dormir. «No hay noticias de los laboratorios», dijo antes de que él pudiera preguntar.
Miguel sirvió un vaso de leche y se sentó a su lado. ¿Y si no lo encontramos? Era la primera vez que alguno de ellos verbalizaba el miedo. No lo sé, respondió Elena con sinceridad. Por primera vez en mi vida, hice todo lo que estaba en mi mano, y puede que no sea suficiente. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, y también orgullosa. Descubrí que puedo amar de maneras que creía imposibles. Michael la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Elena guardó silencio un buen rato. Siempre he amado a Rafael con miedo. Miedo a perderlo, miedo a equivocarme, miedo a no ser suficiente. Este proyecto me enseñó a amar con valentía. ¿Y qué más? Aprendí que no puedo hacerlo todo sola. Y que pedir ayuda no es debilidad. Miguel asintió. ¿Puedo confesar algo? Por supuesto. Cuando acepté el trabajo aquí, pensé que sería temporal, un trampolín hacia algo mejor. ¿Y ahora? Miguel miró hacia el techo, donde podía escuchar los suaves pasos de Rafael dirigiéndose al baño. Ahora he descubierto lo que significa la familia, y he descubierto que no hay nada mejor que eso. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miguel. No, déjame terminar. Se giró completamente hacia ella. Si no encontramos un donante, no será por falta de esfuerzo. Y pase lo que pase, estos últimos meses han sido los más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí que el amor no es solo un sentimiento. Es una acción. Es despertar cada día y elegir hacer todo lo posible por la persona que amas. Elena lo miró fijamente. Había algo diferente en la forma en que la miraba. Algo que había notado crecer en las últimas semanas. Miguel, lo sé, jefe y empleado. Mundos diferentes. Imposible hacerlo. No es eso. Entonces, ¿qué es? Elena dudó. Es que, por primera vez, no sé cómo controlar lo que siento. Se miraron en silencio. El peso del momento y todas sus emociones no expresadas llenaban el espacio entre ellos. El celular de Miguel vibró sobre la mesa. Una nueva notificación del laboratorio. Miró la pantalla y palideció. Elena. ¿Qué fue? Posible coincidencia encontrada. Elena sintió que el mundo daba vueltas. ¿Quién? Miguel la miró. Luego miró su teléfono y luego volvió a mirarla. Soy yo. El laboratorio privado se encontraba en un edificio con espejos en Itime Bibi, con habitaciones que olían a futuro y esperanza, procesados en máquinas precisas. Elena había conducido hasta allí con Miguel en absoluto silencio, ambos intentando procesar la imposibilidad estadística de lo que estaba sucediendo. El doctor Fernández, hematólogo a cargo, los recibió con una expresión que mezclaba asombro profesional y cautela médica. Voy directo al grano, dijo, abriendo una carpeta llena de gráficos coloridos. La compatibilidad HLA entre Miguel y Rafael es de 10-10, perfecta. Elena sintió que sus piernas se debilitaban. Miguel permaneció inmóvil. ¿Cuáles son las probabilidades estadísticas de que esto ocurra entre dos personas que no tienen parentesco? Preguntó. 1 entre 1.000.000. A veces menos. ¿Y la efectividad del trasplante con esta compatibilidad? Lo mejor posible. Reduce drásticamente el riesgo de rechazo y complicaciones post-trasplante. Miguel finalmente habló, con la voz más baja de lo habitual. ¿Qué tipo de procedimiento sería? El doctor Fernández se volvió hacia él. Extracción de células madre periféricas. Se tomaría medicación durante 5 días para estimular la producción. Luego se realizaría una aféresis, un procedimiento que dura aproximadamente 4 horas y en el que se extraen las células a través de un catéter. Sin cirugía. ¿Riesgos? Mínimo. Los efectos secundarios del medicamento incluyen dolor de huesos, fatiga y dolor de cabeza. Nada que comprometa su salud a largo plazo. Elena lo escuchaba todo como si estuviera viendo una película. Era demasiado simple, demasiado directo, después de meses de imposibilidades. ¿Cuándo podremos hacerlo?, preguntó. El doctor Fernández cerró la carpeta. Ahí tenemos un problema. Se hizo el silencio. El protocolo hospitalario no permite trasplantes entre un paciente y un cuidador remunerado. Cuestiones éticas sobre la presión psicológica y la dependencia económica. Elena se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Estas son normas internacionales, señora Duarte.
Protegen a las personas en situación de vulnerabilidad social de la coacción. Nadie está coaccionando a nadie, explotó. Miguel le tocó el brazo. Elena, cálmate. No, Miguel. Esto es la burocracia matando a mi hijo. El doctor Fernández esperó a que se calmara. Hay una excepción. Si pueden demostrar un vínculo emocional genuino, no solo profesional, el comité de ética puede autorizarlo. ¿Qué tipo de prueba? Documentos, testimonios y pruebas de relaciones que trascienden la relación laboral. El comité analiza cada caso individualmente. Elena miró a Miguel. ¿Lo conseguimos? No lo sé, respondió sinceramente. Regresaron a casa aún más silenciosos que cuando se fueron. Rafael los esperaba en la sala, jugando con un rompecabezas nuevo, pero Elena notó que prestaba atención a la conversación de los adultos incluso cuando fingía estar distraído. «Rafa», llamó Miguel, sentándose en el suelo junto a él. «Tenemos noticias». El niño dejó caer las piezas del rompecabezas y miró a Miguel con la intensidad que los niños reservan para los momentos importantes. ¿Has encontrado a alguien con la misma sangre que yo? Lo encontraron. ¿Oms? Miguel respiró hondo. Yo. Rafael procesó la información en silencio. Luego sonrió de esa manera que iluminaba cualquier habitación. ¿En serio? ¿Me vas a prestar un trocito de tu música? La forma en que Rafael describió el trasplante hizo que Elena sintiera un nudo en la garganta. Si tu madre está de acuerdo y si los médicos lo autorizan, sí. Rafael miró a Elena. ¿Mamá? Era una pregunta sencilla, pero Elena sabía que cargaba con el peso de todo. El futuro de Rafael, la relación que había crecido entre ella y Miguel, las reglas que había seguido toda su vida rotas por amor. Claro, cariño, claro. Pero esa noche, sola en su oficina, Elena tomó una decisión que ni siquiera ella misma comprendió del todo. Tomó una hoja con membrete de la empresa y escribió una carta formal. Elena Duarte declara expresamente prohibir cualquier procedimiento médico entre el empleado Miguel Araujo y su hijo Rafael Duarte, independientemente de la compatibilidad médica o recomendación clínica. Lo firmó, lo selló en un sobre y lo dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente, Miguel encontró el sobre al venir a servir el café. Leyó la carta 2 veces antes de comprender lo que estaba pasando. Elena bajó las escaleras y lo encontró de pie en la cocina, con el papel temblando en sus manos. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Porque tengo miedo de perderlo también. La respuesta de Elena llegó como una confesión forzada. Miguel dejó la carta sobre el mostrador y la miró fijamente. ¿Cómo lo perdiste? Si algo sale mal con el procedimiento, si hay complicaciones que los médicos no previeron, ¿Si muero? Elena asintió, incapaz de verbalizar su miedo. Miguel se acercó. ¿Y prefieres que Rafa muera seguro antes que arriesgarte a perderme? No es eso. Entonces, ¿qué es? Elena se apoyó en el mostrador, con dificultad para pronunciar las palabras. Es solo que en los últimos meses, ustedes dos se han convertido en todo lo que tengo, y la idea de perderlos me paraliza. Elena, mírame. Ella levantó la vista. Miguel estaba más serio de lo que nunca lo había visto. ¿De verdad crees que haría cualquier cosa para dejar a Rafa sin mí? Los médicos dijeron que los riesgos son mínimos, pero no hay peros. Elena. Investigué, hablé con otros médicos, leí todos los estudios. La probabilidad de una complicación grave es inferior al 0,1%. La probabilidad de que Rafa muera sin el trasplante es del 100%. Elena sabía que tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la lógica. ¿Qué pasa si eres ese 0,1%? Miguel guardó silencio un buen rato. Luego cogió el metrónomo que siempre tenía en el mostrador y lo sostuvo entre las manos. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo mi padre antes de morir? Elena meneó la cabeza. Él dijo, «Hijo, cuando encuentres a alguien por quien valga la pena detener tu metrónomo, sabrás que has encontrado el amor verdadero». Miguel colocó el metrónomo sobre la mesa y lo giró, haciéndolo detener. Encontré a 2 personas por las que vale la pena detener mi metrónomo. Y una de ellas necesita que done un fragmento de mi música para seguir viva. Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Miguel, no puedo. Sí,
puedes. Porque no perderás a nadie. Ganarás una familia completa. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque por primera vez en mi vida no le tengo miedo a nada. Ni a morir, ni a vivir, ni a amar sin garantías. Los interrumpieron unos pasos en la escalera. Rafael bajaba lentamente, todavía en pijama. ¿Por qué lucháis?, preguntó con la aguda percepción de los niños enfermos. Elena se secó rápidamente las lágrimas. No estamos peleados, cariño. Sí, lo son. Lo he oído. Michael se agachó a la altura del niño. Tu madre tiene miedo, Rafa. ¿Miedo de qué? De perderme si te ayudo. Rafael miró a Elena y luego a Miguel. Mamá, si el profesor Miguel no me ayuda, me vas a perder de verdad. La simplicidad de la lógica infantil corta como una cuchilla. Elena se arrodilló junto a ellos. Rafa, ¿entiendes que este procedimiento es arriesgado? Entiendo que todo en la vida tiene riesgos. El profesor Miguel me lo enseñó. Rafael tomó las manos de los dos adultos. Dijo que lo importante no es evitar los riesgos, sino elegir los que valen la pena. Elena miró a Miguel por encima de la cabeza de su hijo. ¿Y este vale la pena? Este es el único que realmente importa, respondió. Rafael soltó sus manos y corrió a la sala, regresando con una hoja de papel y crayones. Mira lo que dibujé ayer, dijo mostrando el papel. Era un dibujo sencillo, 3 figuras tomadas de la mano, una mujer de pelo largo, un hombre alto y un niño pequeño. Sobre ellos, un metrónomo gigante con un corazón como péndulo. Estos somos nosotros, explicó Rafael, una familia que hace música junta. Elena tomó el dibujo y sintió que algo se derretía en su pecho, como hielo derritiéndose. Rafa, ve a ducharte, necesito hablar con el profesor Miguel. Después de que el niño subió las escaleras, Elena tomó la carta que había escrito y, delante de Miguel, la rompió en pequeños pedazos. Hay una condición, dijo. ¿Cuál? Si algo sale mal, cualquier cosa, por pequeña que sea, nunca me lo perdonaré. Y probablemente nunca podré perdonarte a ti tampoco. Michael asintió. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. ¿Por qué? Porque los amo a ambos lo suficiente como para apostar mi vida en nuestra familia. Elena lo besó. Fue un beso rápido, casi involuntario, pero lleno de palabras que no sabía cómo pronunciar. Salvemos a nuestro hijo, susurró contra sus labios. Vamos, asintió. La abogada de Elena, la doctora Patricia Montenegro, era conocida por convertir casos imposibles en elegantes victorias. Pero cuando revisó la documentación del Comité de Ética del hospital, su expresión no inspiraba confianza. El protocolo es claro, explicó en la sala de reuniones improvisada de la mansión. Necesitamos demostrar un vínculo emocional genuino que preceda a la necesidad médica. Tenemos esto, dijo Elena. Michael lleva 2 años trabajando con nosotros, como empleado. Esto puede interpretarse como una relación de dependencia económica. Miguel, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de pruebas aceptarían? Documentos, fotografías, testimonios de terceros que demuestran una verdadera integración familiar. Participación en eventos sociales, viajes, hitos importantes en la vida del niño. Elena y Miguel se miraron. Habían sido muy cuidadosos en mantener su relación profesional, precisamente para evitar complicaciones. No tenemos ninguna foto juntos, admitió Elena. Ni siquiera registros de eventos sociales, añadió Miguel. La doctora Patricia suspiró. Entonces necesitamos construir un caso basado en testimonios y pruebas indirectas. Durante los 2 días siguientes, investigaron sus propias vidas. Elena revisó correos electrónicos, mensajes y grabaciones de cámaras de seguridad. Miguel contactó a profesores de la escuela de Rafael, médicos que los habían visto y vecinos. Lo que descubrieron los sorprendió. Profesor de Rafael en la escuela privada. A Miguel siempre lo trataban como a un padre en las reuniones. Rafael se refería a él como mi maestro en casa, pero le hablaba como si fuera de la familia. Doctor Méndez, médico particular. En cada consulta, Miguel demostró un profundo conocimiento de la condición del niño, más que un cuidador profesional. Doña Carmen, la señora de la limpieza. Cenaban juntos todas las noches. Doña Elena empezó a bajar a cenar solo después de que él llegaba. El portero del edificio,
El tipo siempre llegaba temprano y se iba tarde. También se alojaba los fines de semana. Más que un simple empleado, parecía vivir aquí. Pero la evidencia más contundente vino de una fuente inesperada. Rafael. La doctora Patricia sugirió que el niño sea visto por un psicólogo infantil, un procedimiento estándar en casos que involucran a menores. Rafael, cuéntame sobre tu familia, comenzó el psicólogo. Mi familia somos yo, mi madre y el profesor Miguel. ¿Y tu padre? No tengo padre, tengo al profesor Miguel. ¿Cuál es la diferencia? Rafael pensó seriamente antes de responder. Tu padre es quien te dio a luz. El profesor Miguel es quien decidió quedarse. El psicólogo lo anotó todo. ¿Y cómo te sientes sabiendo que puede ayudarte a mejorar? Feliz, pero también preocupada. ¿Preocupado por qué? Porque si me presta un trozo de su música, podría debilitarse, y necesito que se mantenga fuerte para cuidar de mi madre. La respuesta hizo que el psicólogo dejara de escribir. ¿Cómo cuidas a tu madre? Trabaja demasiado y se olvida de comer. Llora a escondidas cuando cree que nadie la ve. Antes de que llegara el profesor Miguel, siempre estaba triste. La noche anterior a la audiencia del comité, Elena encontró a Miguel organizando una carpeta de documentos en la sala de estar. Creo que tenemos un caso sólido, dijo. Creo que sí. Trabajaron en silencio durante unos minutos, organizando declaraciones, informes médicos, horarios. Miguel, intentar. Si el comité dice que no, no lo dirás. Pero si dices... Miguel dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró. Elena, hemos pasado los últimos meses demostrando que los milagros ocurren cuando luchas por ellos. El milagro de la campaña que movilizó a toda una ciudad. El milagro de descubrir que éramos compatibles. El milagro de que nos convirtiéramos en una familia. ¿Qué pasa si nuestros milagros se acaban? Entonces vamos a crear unos nuevos. En la mañana de la audiencia, mientras se vestían para ir al hospital, Rafael apareció en la habitación de Elena cargando una pequeña caja envuelta. Al comité, dijo solemnemente. Elena abrió la caja. Dentro estaba el metrónomo de Miguel, pero Rafael había pegado una nota en la madera. Este es el corazón de nuestra familia. Por favor, que siga latiendo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rafa, este metrónomo es muy importante para el profesor Miguel. Por eso, mamá. La gente solo da lo más importante cuando es a quienes más quiere. La sala del comité de ética olía a desinfectante y a decisiones serias. 5 médicos estaban sentados tras un escritorio de madera oscura, con montones de documentos y una grabadora digital en el centro. Elena, Miguel y la doctora Patricia ocupaban las sillas del otro lado, con Rafael sentado entre los dos adultos. El doctor Carballo, presidente del comité, inauguró la sesión con formalidad. Estamos aquí para evaluar una solicitud de excepción al protocolo institucional que prohíbe los trasplantes entre un paciente y un cuidador remunerado. Hojeó el expediente. Señora Duarte, ¿lleva 2 años trabajando para ella? Funciona así. ¿Y recibes un salario mensual? Recibir. El doctor Carballo se volvió hacia Miguel. Señor Araujo, ¿es consciente de que su situación financiera podría interpretarse como un factor de coerción? Lo soy, pero no estoy de acuerdo con la interpretación. Explicar. Miguel se levantó y caminó hacia la mesa de los evaluadores. Con cuidado, sacó el metrónomo de la cajita que Rafael había preparado y lo colocó sobre la mesa. Este metrónomo perteneció a mi padre. Es lo único de valor que heredé de él, además de las lecciones de dignidad y trabajo honesto. Los miembros del comité observaron el sencillo objeto de madera desgastado por el tiempo. Mi padre me enseñó que la vida es como la música. Tiene momentos rápidos y momentos lentos, pero hasta que termina, llevas el ritmo. Miguel activó el metrónomo y el tic-tac llenó el silencio de la habitación. Durante 2 años, este metrónomo marcó el ritmo de nuestro hogar. Rafael aprendió a tocar el piano siguiendo este ritmo. Elena aprendió a relajarse escuchándolo. Yo aprendí que la familia no es solo sangre. Es una decisión diaria de estar presente. El doctor Silva, uno de los miembros, se inclinó hacia adelante. Pero eso sigue constituyendo una relación profesional. Con todo respeto, doctor, esto caracteriza el amor. Miguel regresó a su silla, pero continuó hablando.
Un amor que nació sin pedirlo, sin planearlo, sin interés económico. Rafael, que hasta entonces había estado callado, levantó la mano como si estuviera en la escuela. ¿Puedo hablar? El doctor Carvalho sonrió por primera vez. Por supuesto, Rafael. El niño se levantó y caminó hacia donde estaba el metrónomo. Mi madre tiene mucho dinero, pero antes de que llegara el profesor Miguel, nuestra casa siempre estaba tranquila. Ahora hay música. Tocó el metrónomo con cuidado. No me cuida por dinero, me cuida porque así lo eligió. Y yo también lo elegí. ¿Cómo elegiste? Como un padre de corazón, lo cual es mejor que un padre de verdad, porque un padre de verdad a veces se va, un padre de corazón se queda. El doctor Carvalho y los demás miembros intercambiaron miradas significativas. Rafael, ¿entiendes que el procedimiento puede suponer riesgos para el profesor Miguel? Lo entiendo, pero si no me ayuda, me iré para siempre, y entonces nuestra familia se acabará. Rafael miró a Miguel y luego a Elena. Prefiero que esté un poco débil unos días a que mi madre esté triste para siempre. El silencio que siguió fue interrumpido por el doctor Ramírez, el miembro más antiguo del comité, quien se aclaró la garganta. Tengo una pregunta para los padres. Elena y Miguel se miraron. Era la primera vez que alguien se refería oficialmente a ellos así. ¿Sí?, respondió Elena. Si el comité rechaza esta solicitud, ¿qué hará? Respetamos la decisión, respondió rápidamente la doctora Patricia. No le pregunté al abogado, dijo el doctor Ramírez con suavidad. Le pregunté a los padres. Miguel y Elena se miraron de nuevo. Elena habló. Buscaremos otras alternativas, otros hospitales, otros países, otros protocolos experimentales. ¿Y si no lo encuentran? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Entonces, dijo Miguel lentamente, aprenderemos a vivir con el corazón roto, pero juntos. El doctor Ramírez asintió. Gracias por su honestidad. El comité se retiró a deliberar. Elena, Miguel y Rafael se quedaron solos en la sala con el metrónomo aún sonando sobre la mesa. Creo que salió bien, dijo Rafael, balanceando las piernas en la silla. Estuviste perfecto, campeón, sonrió Miguel, pero Elena notó tensión en su voz. 15 minutos después, el comité regresó. El doctor Carvalho traía una hoja de papel. Después de deliberar, el comité decidió. Elena contuvo la respiración. Aprobar la solicitud de excepción. Rafael gritó de alegría. Elena se cubrió la cara con las manos. Miguel cerró los ojos y susurró una oración en silencio. Con una condición, continuó el doctor Carvalho. Todo procedimiento se documentará para crear un protocolo futuro para casos similares. Acepto, dijo Miguel inmediatamente. El doctor Ramírez se levantó y se acercó al metrónomo. ¿Puedo? Rafael asintió. El anciano médico recogió el objeto con cuidado. Perdí a una hija hace 10 años por falta de un donante compatible, dijo con la voz entrecortada. Tenía 7 años, igual que tú. Le devolvió el metrónomo a Rafael. Este metrónomo seguirá marcando el ritmo durante mucho tiempo. Rafael abrazó al doctor. Gracias por permitir que nuestra familia siga adelante. El doctor Carvalho se dirigió a Miguel. La recolección de células madre está programada para mañana a las 8 a.m. Los preparativos comienzan esta tarde. Elena se levantó y estrechó la mano de cada miembro del comité. No saben lo que han hecho por nosotros. Sí lo sabemos, sonrió el doctor Ramírez. Permitimos que el amor se impusiera a la burocracia. Debería ocurrir con más frecuencia. El centro de trasplantes del Hospital San Rafael funcionaba como una nave espacial médica. Salas blancas, equipos que emitían sonidos electrónicos constantes, enfermeras que parecían ángeles con batas de laboratorio. Miguel había pasado 5 días tomando medicamentos para estimular la producción de células madre y ahora estaba conectado a una máquina de aféresis que parecía una versión futurista de un riñón artificial. ¿Cómo se siente?, preguntó el doctor Fernández mientras observaba las pantallas a color. Como si le diera vida, sonrió Miguel, pese a la incomodidad. Elena estaba sentada en un sillón cercano, sosteniendo el metrónomo. Rafael había insistido en que lo tomara, para que el profesor Miguel se acuerde de irse a casa. 2 horas después de la intervención, anunció el médico.
Todo marcha a la perfección. Arriba, Rafael estaba en la unidad de aislamiento, preparándose para recibir el trasplante. Debido al protocolo de esterilización, Elena y Miguel no pudieron verlo hasta después del procedimiento. ¿Estás nervioso?, le preguntó Elena a Miguel. No, estoy ansioso por terminar con esto y comenzar la recuperación de Rafa. Ella observó la sangre correr por los tubos transparentes, siendo procesada, filtrada, transformada en esperanza líquida. ¿Miguel? Después de que todo esto termine, después de que Rafael esté bien, ¿qué pasará con nosotros? Miguel giró la cabeza para mirarla, incapaz de mover el brazo conectado a la máquina. ¿Qué quieres que pase? Quiero que sigas siendo parte de la familia, pero no como empleado. ¿Cómo qué? Elena dudó. ¿Como esposo? ¿Padre? ¿Compañero? No sé qué palabra usar. Miguel sonrió y ella notó cómo incluso en esa situación clínica, su fuerza vital permanecía intacta. ¿Qué tal si los usamos a todos? Esposo, padre, pareja, mejor amigo, cómplice. ¿Y un músico privado? Definitivamente músico particular. La máquina emitió un pitido largo. El doctor Fernández revisó las pantallas. Colección completa. Cantidad perfecta de células madre viables. Una enfermera se acercó con una bolsa térmica especial. ¿Vas directo a Rafael? Así será, confirmó el doctor Fernández. En 2 horas recibirá la nueva médula ósea. Desconectaron a Miguel de la máquina y permaneció bajo observación. Elena le sujetó la mano. Gracias, susurró. ¿Para qué? Por elegir nuestra familia. Gracias por dejarme elegir. 2 horas después, el doctor Méndez vino a darnos la noticia. Trasplante realizado con éxito. Rafael está consciente, estable y pregunta por sus padres. ¿Podemos verlo? Por unos minutos, con equipo de protección. Se pusieron delantales, mascarillas, gorros y guantes. Entraron a la sala donde Rafael estaba conectado a varios monitores, pero sonriendo. Profesor Miguel, ¿funcionó? Funcionó, campeón. Ahora solo queda esperar a que las células se adapten. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas para ver si el injerto ha prendido, explicó el doctor Méndez. Unos meses para asegurar la cicatrización. Rafael asintió con seriedad. ¿Y tú estás bien? Miguel se acercó a la cama. Estoy bien, un poco cansado, pero bien. ¿Puedo tocar el metrónomo? Elena colocó el objeto en la mesita de noche y lo activó. El familiar tic-tac llenó la habitación estéril. Ahora tenemos 2 corazones latiendo al unísono, dijo Rafael. El mío y el trocito tuyo que llevo dentro. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Así es, Rafa. Ya somos una orquesta. 45 días después del trasplante, Rafael se sentó al piano de cola en su sala, tocando una nueva canción que Miguel había compuesto especialmente para celebrar su recuperación. Sus dedos, aún un poco temblorosos, encontraron las teclas correctas la mayor parte del tiempo. Las pruebas de la semana anterior habían confirmado: injerto completo, recuento sanguíneo normal, sin signos de rechazo. «Jugasteis muy bien», dijo Elena, aplaudiendo. Rafael se giró en el banco del piano. «Profesor Miguel, ¿puedo contarle mi secreto?» «¿Qué secreto?» El niño se señaló el pecho. «A veces siento que mi corazón late distinto, como si tuviera 2 ritmos». Miguel se acercó y puso la mano sobre el pecho de Rafael. «Es que ahora tienes 2 corazones, campeón. El tuyo, que siempre ha sido fuerte, y un trocito del mío, que vino a ayudar. Y cuando sea mayor, ¿me pegarán igual? Latirán en armonía. Como una canción compuesta por 2 músicos que se entienden a la perfección». Elena los observaba desde el sillón, una escena que no hubiera podido imaginar meses atrás. Su hijo sano, el hombre al que amaba explicándole pacientemente sobre corazones que laten de 2 en 2. La casa llena de música y risas. Sonó el teléfono. Era un periodista de una revista importante. «Señora Duarte, me gustaría escribir una historia sobre su caso. Una historia de superación, de amor que vence lo imposible». Elena miró a Miguel, quien meneó la cabeza discretamente. «Aprecio su interés, pero preferimos mantener nuestra privacidad. Pero es una historia inspiradora. Es una historia privada». Ella colgó.
Miguel la abrazó por detrás. Gracias. ¿Por qué? Para proteger nuestra privacidad. Nuestra familia no es un producto de consumo. Rafael dejó de tocar y se volvió hacia ellos. ¿Pero puedo compartir una idea? Claro, cariño. ¿Qué tal si en lugar de hablar de nosotros mismos, ayudáramos a otros niños como yo? Elena y Miguel se miraron. ¿Qué quieres decir? Rafael se levantó del piano y fue a buscar un cuaderno a su mesa de estudio. Dibujé un proyecto. Mostró páginas llenas de dibujos infantiles y algunas palabras escritas a mano con pulcra letra. Proyecto Compaso. Leyó. Para niños que necesitan un donante, como yo. Los dibujos mostraban computadoras, gente haciendo cola y niños sonriendo. Lo explicaste muy bien, dijo Miguel impresionado. Mamá tiene una empresa de informática, ¿verdad? Y el profesor Miguel sabe cómo organizar un esfuerzo comunitario. Y yo sé lo que es necesitar un donante. Elena cogió el cuaderno y hojeó los dibujos. Rafael, esto es genial. ¿Puedo ayudar a otros niños? Tal vez sí. Esa noche, después de que Rafael se durmiera, Elena y Miguel se sentaron a la mesa de la cocina con computadoras portátiles, cuadernos y mucho café. Plataforma digital para campañas de donantes, dijo Elena mientras escribía. Inteligencia artificial para una rápida coincidencia entre perfiles compatibles. Una red de voluntarios capacitados para organizar actividades de extensión comunitaria en todo el país, añadió Miguel. Protocolo replicable, de bajo costo y alto impacto. ¿A cuántos niños podríamos ayudar por mes? Si empezamos con algo pequeño, quizá 10 o 15 familias. ¿Y si soñamos en grande? Miguel sonrió. Todos. 3 meses después, la plataforma Compaso ya estaba activa. El primer informe impresionó incluso a Elena. 120 niños habían encontrado donantes compatibles en 90 días, reduciendo el tiempo promedio de búsqueda de 6 meses a 3 semanas. ¿Seguimos?, preguntó Miguel, mostrando los números. Seguimos, sonrió Elena. Rafael, que estaba coloreando en la mesa de al lado, levantó la vista. ¿Puedo sugerir algo? Por supuesto. ¿Qué tal si ponemos música en el andén? Para que los niños no se pongan tristes mientras esperan. Elena y Miguel se miraron y se rieron. Nuestro director musical, dijo Miguel, alborotando el cabello del niño. Y nuestro presidente del consejo directivo, añadió Elena. 2 años después, el Teatro Municipal de São Paulo se llenó para el concierto de clausura del Proyecto Compaso. Rafael, ya de 9 años y completamente sano, dirigió una pequeña orquesta compuesta por niños que se habían sometido a trasplantes con éxito. El metrónomo de madera ocupaba un lugar de honor en el púlpito del director. Entre el público, Elena y Miguel observaban con orgullo. Ella llevaba un sencillo anillo de bodas que él había tallado con una pequeña clave de sol. Él llevaba una corbata que Rafael había elegido, azul con pequeños metrónomos estampados. «Damas y caballeros», anunció Rafael en el micrófono con la cómica seriedad de los niños que se sienten importantes. «Antes de la última canción, quiero hablar del Proyecto Compaso», señaló al público reunido. En 2 años hemos ayudado a 847 niños a encontrar donantes compatibles. Pero lo más importante es que hemos aprendido que la familia no se trata solo de quienes nacen juntos. Se trata de quienes deciden permanecer juntos. Los aplausos llenaron el teatro. Esta última canción se llama El ritmo que no cesa. La compuse junto con el profesor Miguel para todos los niños que necesitan un nuevo corazón para seguir haciendo música. Rafael levantó su batuta. La orquesta se preparó, miró el metrónomo, sonrió a los padres del público y empezó la música. La melodía comenzó suavemente, como una caja de música. Luego creció con violines, flautas, clarinetes, hasta convertirse en una sinfonía completa de esperanza y vida. Al final, Rafael detuvo el metrónomo y se dirigió al público. «Podemos pausar el ritmo», dijo por el micrófono, «pero no podemos detener el amor que lo mantiene vivo». El teatro estalló en aplausos. Elena lloró desconsoladamente. Miguel silbó a viva voz, tal como le había enseñado su padre. Después del espectáculo, una madre se les acercó en el vestíbulo. «Salvaste a mi hija», dijo simplemente. «Encontramos un donante a través de la plataforma en 2 semanas». «¿Dónde está ella?», preguntó Rafael. «Allí»,
señaló la madre a una niña de pelo rizado que estaba hablando con otros niños cerca del piano en el pasillo. Rafael corrió hacia ella. «Hola, ¿también te regalaron un corazón nuevo?» «Gané. ¿Y tú?» «Y tú también. ¿Quieres tocar el piano conmigo?» Y allá iban haciendo música juntos como si fueran viejos amigos. Elena y Miguel los observaban abrazándose. «¿Sabes de qué estoy más orgullosa?», susurró Elena. «¿Qué?». Rafael aprendió que salvar una vida no se trata de ser un héroe, se trata de elegir amar sin miedo. Miguel le besó la cabeza. «Lo aprendió viéndonos. Esto lo aprendimos viviendo». Del piano del vestíbulo salían los acordes de Imagine, tocado a 4 manos por 2 niños a quienes se les había dado una segunda oportunidad de hacer música. «Profesor Miguel», gritó Rafael desde lejos, «ven a jugar con nosotros». «Vete», lo empujó Elena suavemente. Miguel se unió a los niños al piano, armonizando con sus dedos expertos sus sencillas melodías. Pronto se acercaron otros niños, algunos padres sacaron sus teléfonos para grabar, y el vestíbulo del Teatro Municipal se transformó en una sesión improvisada de música y celebración de la vida. Elena observaba a su familia extendida, porque en eso se habían convertido, una familia que crecía con cada niño salvado, con cada historia de superación, con cada latido que seguía vivo gracias al proyecto que había comenzado en la desesperación y se había transformado en esperanza colectiva. Tu teléfono vibró. Un mensaje en la app del Proyecto Compaso. Nueva solicitud de ayuda. Emanuela, 6 años, São Luís, MA, leucemia aguda. Familia sin recursos para la campaña de donación. Elena sonrió. Mañana comenzarían una nueva búsqueda, una nueva movilización, una nueva batalla contra el tiempo. Pero hoy, en este momento, era hora de celebrar. «Miguel», llamó. Él levantó la vista del piano, que seguía tocando. «Una nueva familia ha llegado para ayudarnos». «¿Cuántos donantes necesitaremos analizar esta vez?», gritó sonriendo. «Todos los que sean necesarios», respondió Rafael ante Elena, sin dejar de tocar. El público, que aún no había abandonado el teatro, aplaudió espontáneamente. Elena guardó su teléfono y se unió a la música. No sabía tocar el piano, pero podía aplaudir al ritmo, y descubrió que a veces eso era todo lo que una familia necesitaba. Gente dispuesta a pasar tiempo juntos, sin importar cuántas veces la música amenazara con detenerse. Afuera del teatro, la ciudad de São Paulo seguía su ritmo frenético. Pero adentro, en el vestíbulo lleno de niños tocando música, padres abrazándose y una esperanza renovada, el tiempo seguía el ritmo de un viejo metrónomo de madera que había aprendido a marcar no solo los latidos musicales, sino también los del corazón. Y así la música continuó.